Pues bueno, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de psicología de la UNAM, FES Iztacala. Nuestro equipo lo integra Carlos Bistre Jacome, un servidor, Xochitl Castellano Xolocotzi, Irving Naé Sánchez Gallegos, Citlali Santiago Martínez y Selma Alín Somilleda Ventura. Nosotros cursamos el módulo 400, propedéutica en el campo de la psicología clínica, impartido por la maestra Lidiana Hernández Mendoza. Este, de antemano agradecemos tu apoyo y tiempo para realizarte esta entrevista. Te realizaremos una entrevista con la finalidad de conocer en qué consiste la labor de los psicólogos clínicos, incluyendo su perfil profesional, campo laboral y en qué tipo de problemática suele intervenir esta rama de la psicología. Bueno, la primera pregunta sería, ¿en qué institución cursaste tus estudios de psicología clínica? Bueno, en este caso yo cursé los estudios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ujú. pero de acuerdo a tu pregunta, no fue una especialidad de psicología clínica, pues simplemente el título es licenciado o licenciatura en psicología, el programa educativo, no tiene la especialidad de psicología clínica. Ah, sí, bueno, es un poco parecido a nuestra modalidad, ya que nosotros también, el día que nos lleguemos a graduar, somos licenciados en psicología, pero pues igual podemos escoger un campo de profundización entre los cuales está psicología clínica. Sí, a eso iba. En el caso de la psicología clínica, bueno, no sé cómo está el programa con ustedes. En el caso de nosotros en aquel tiempo, que hace ya 23 años, los últimos 4 semestres te daban la opción de que tú pudieras elegir una rama. En Sí, este caso, por los últimos 4 semestres, todas las clases que tengan que ver con psicología clínica, tus prácticas que tengan que ver con psicología clínica, tus seminarios de tesis que tengan que ver con psicología clínica. Entonces, tú te vas moviendo de acuerdo a tus intereses. El programa en el que yo estudié tenía una ventaja y una desventaja. Bueno, todo tiene su pro y todo tiene su contra. Lo sí, que sucedía es que nosotros éramos una primera generación en esta universidad con el programa en psicología. Entonces, tú podías, por ejemplo, en estos últimos semestres que les platico, tú podías el semestre de enero tomar clases de psicología clínica y a lo mejor en el semestre de agosto tomar clases de psicología educativa y luego el siguiente enero tomar clases de psicología social. sí. Entonces, te digo, yo no sé si eso sea bueno o sea malo, pero en aquel entonces así se podía hacer, ahorita no se puede hacer. En aquel momento sí podías andar brincando como canica en un bote, ¿no? Andar brincando entre Sí. entre tus intereses, entre las diferentes materias. No sé si sea un acierto o un error, repito, en aquel momento yo me fui solamente por lo clínico, o sea, los 3, 4 semestres me fui por todo lo clínico. Sí, ya tenías claro que esa era el área en la que querías Así es. desempeñarte. Bueno, acorde con el perfil académico de tu universidad, ¿cuáles son las áreas donde puede intervenir la psicología clínica? Las áreas donde pueden intervenir la psicología clínica, Sí, en todos lados. Lógicamente, pues en una consulta terapéutica, pero es que la psicología clínica está ligada a todo. Hablamos, creo que una de las preguntas que tienen más adelante ustedes es el quehacer del psicólogo clínico o el psiquiatra o algo así, el trabajo en conjunto. sí, Pero pues, la psicología clínica está en todos lados. Hablamos de que el objetivo. Una de las preguntas que manejan ustedes es el objetivo. El objetivo tiene que ver con los trastornos. Entonces, en todos lados tú puedes ayudar a prevenir trastornos y en todos lados tú puedes ayudar a detectar trastornos. sí, Lógicamente con la intención de llevarlos a un campo terapéutico, de poder canalizar a un campo terapéutico en donde la persona sea ya totalmente apoyada. sí, sí. ¿Y por cuánto tiempo has ejercido la psicología clínica a lo largo de tu carrera? Psicólogo clínico tengo 21, 21 años. 21 años. Sí, del 2022, no 20, 2022, desde a partir del 2022, hace 20 años, Ah, no, pues ya es una carrera bastante considerable. más o menos, sí. Este,
Y acorde a tu experiencia, ¿cuáles son las habilidades más imprescindibles que se necesitan para desempeñar correctamente la psicología clínica? Habilidades: observación, empatía, Sí, respeto, el respeto a la persona, el respeto a la persona humana, comunicación, la asertividad. Luego a los psicólogos no se nos da mucho la comunicación, la congruencia. También creo que es una de las cosas más importantes en un psicólogo, que luego no somos para nada congruentes los psicólogos, somos, como dicen por ahí, candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces la sí, congruencia tendría que ser otra. El debido manejo de las emociones, es decir, la habilidad de que no solamente puedas ayudar a la gente a que maneje sus emociones, sino que tú tengas también ese debido manejo y ese vivir las emociones, porque, repito, luego los psicólogos nos olvidamos de que nosotros también vivimos. Yo creo que por ahí me iría: empatía, respeto, comunicación, observación, eh, manejo de emociones. Eso sería, yo creo, las habilidades. sí, todas esas parecen habilidades imprescindibles para un psicólogo. Bueno, a continuación mi compañera Selma va a continuar con la siguiente sección de la entrevista. Adelante, adelante. Buen día, psicólogo. Hola, hola. De hecho, retomando una pregunta que faltó, ¿cómo y en qué lugares ha ejercido la psicología clínica? Bueno, a lo largo de estos 20 años he estado en mi consulta privada, que fue en donde inicié, en una consulta privada. Después de eso, yo trabajo para la misma universidad. Tengo ya también varios años trabajando para la misma universidad, y en parte de mi responsabilidad que en algún momento he tenido dentro de la universidad ha sido también apoyar el servicio terapéutico para los alumnos. Entonces, básicamente ha sido en una institución educativa, en este caso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y por otro lado en mi consulta privada. Excelente, gracias. Ahora sí, ¿cómo se distingue la psicología clínica de la psiquiatría o de otras ramas de la psicología como la social o la educativa? Bueno, la diferencia yo creo que es sencilla de entender con palabras así básicas. En el caso de la psiquiatría, estaríamos hablando que la psiquiatría trabaja con fármacos, la psiquiatría trabaja un poco con lo que es lo físico, y en el caso de la psicología clínica no lo hace así, lo hace a través de terapias, ¿no? Lo hace a través del trabajo terapéutico. En el caso de la psicología clínica con la psicología educativa, pues la psicología educativa tiene que ver con todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y de lo que ahí pudiera derivar en el niño o en el joven o en el adulto. Pero la psicología clínica, pues precisamente está de la mano con los trastornos. Entonces ahí pudiera estar la diferencia. Se los manejo de esta manera porque aunque hay diferencias, no podemos separarlas. O sea, tienen que estar totalmente unidas. En el caso de la psicología social, que es la otra que me manejan, la psicología social, pues no puedes trabajar a una persona en psicología, en un proceso terapéutico clínico, si no entiendes el contexto en el que está inmerso, ¿no? Si no entiendes la familia, si no entiendes su campo laboral, si no entiendes la colonia en donde vive. Todos esos factores de la psicología clínica, de la psicología educativa, por ejemplo, que me mencionan, hay diferencia, pero más que diferencias debemos de buscar las similitudes, o más que diferencias deberemos de buscar de qué manera trabajar en conjunto por el bien de la persona. Ok. En ese sentido, ¿cuáles podría decir que son los principales objetivos de la psicología clínica? Los principales, ahorita hablaba en un principio de esto de los trastornos. El principal objetivo de la psicología clínica es el detectar, el prevenir primero, el detectar o el trabajar con, el rehabilitar en este caso con algún tipo de trastorno. Pero más que eso, yo tengo una definición que me gusta mucho compartirla en mis clases, y es una definición personal. En cuanto a la psicología clínica, yo creo que el objetivo es hacer consciente a la persona de sus fortalezas y de sus debilidades, hacerla consciente que tiene ambas, porque a veces ni las fortalezas las conocemos, hacer consciente a la persona de sus fortalezas y sus debilidades con la intención de que ella pueda explotar ambas. Es decir, que las debilidades pueda manejarlas, las fortalezas las pueda utilizar.
Entonces yo me iría con una definición más personal, que es hacer consciente a la persona. El objetivo de la psicología clínica sería hacer consciente a la persona precisamente de sus fortalezas, de sus debilidades, con la intención de que pueda hacerlas explotar. Y en explotar no me refiero a que las debilidades las utilices, sino que las puedas controlar y que sepas para qué eres bueno, para qué eres malo, que sepas dónde sí te puedes meter y dónde no te puedes meter, para que seas una mejor persona, para que salgas adelante. Ok, Una mejor persona sería la clave, ¿eh? ok, excelente. Entonces, ¿cuáles podría decir que son los principales saberes o conocimientos que deberíamos dominar para poder ejercer apropiadamente y cumplir este objetivo que menciona? ¿A qué te refieres con saberes? ¿Como conocimientos? Sí, conocimientos. Pues en conocimiento sería lo mismo que hablamos ahorita de las habilidades, empezando por eso, o sea, el conocer las habilidades que necesitas, el desarrollarlas y lógicamente tener el entrenamiento debido. O sea, un entrenamiento debido, hablamos de la corriente que sea de tu preferencia, también la corriente que no es de tu preferencia, debes de conocerla. Eh, Muchas veces los psicólogos cometemos el error de desacreditar corrientes nada más porque pues me dijeron que esto tiene 100 años y que ya no sirve, que es obsoleto, o que es muy tardado, que es muy largo, que es muy caro, etcétera, etcétera, y entonces simplemente lo desacreditamos y lo quitamos. Y yo soy de la idea de que debes de conocer de todo hasta para decir esto no lo quiero hacer. Entonces, uno de los saberes es conocer todas las corrientes psicológicas, las que están vigentes, las que no están vigentes, con la intención de que tú puedas decir, esto lo quiero hacer así, y esto me enseñó que no lo debo hacer, pero debes de conocerlo. Entonces, sí conocer de todo tipo de corrientes, no nada más de lo que de lo que es de tu preferencia. Fíjense, a mí me tocó, ahorita me estoy acordando, cuando yo era joven, más o menos como ustedes, que andaba en los congresos, me llamaba mucho la atención en uno de los primeros congresos que fui, que cuando tú vas a una ponencia del trabajo cognitivo-conductual, estudio de un caso, ¿no? Y vas y te metes a esa ponencia y luego cuando son las preguntas y respuestas, más que preguntas y respuestas, parece que todos somos expertos en el tema y le queremos decir al que presentó, yo sé más que tú, le queremos decir al que presentó, te equivocaste en esto, hubieras hecho esto para que fuera un mejor resultado. Entonces, viendo esto, yo en los congresos lo que decidí hacer era meterme o en cualquier tipo de conferencia, es meterme a lo que no conozco, no a lo que sí conozco. No sé si me estoy explicando. Porque parece que la dinámica en las conferencias y en los congresos es ir a decirle al otro, yo sé más que tú, al que está hablando, que para empezar pues tiene un valor inmenso el que se para enfrente de más personas, pero es como decirle, yo sé más que tú, hubieras hecho esto para que mejoraras. Entonces yo decidí que cada vez que hubiera una conferencia o varias conferencias, yo me iba a meter a las que no conocía nada, con la intención precisamente de conocer algo, con la intención precisamente de a lo mejor confirmar que esa corriente, esa teoría, ese paradigma no me gustaba, pero que iba a escuchar a una persona que lo ha utilizado para poder confirmar no me gusta o para decir, ah, caray, lo voy a estudiar más porque pudiera tener aquí un buen área de oportunidad. Entonces, me regreso a la pregunta, en cuanto a saberes, tienes que conocer todos los paradigmas, tienes que conocer todas las corrientes y tienes que entrenarte en esas habilidades que ahorita hablábamos en las primeras preguntas que me hacía Charlie. Ok, mire, continúa una pregunta, pero voy a saltarla de momento para que en este orden de ideas, me imagino que podría decir que a lo mejor hay una corriente, un paradigma predominante dentro de su práctica. ¿Eso sería correcto? ¿Afirmarlo así? Sí, yo creo que siempre debes de tener una corriente principal, una corriente en la que te basas, pero también creo que no es la única que puedes trabajar. En mi caso, la corriente sería el humanismo de una manera muy general. Esa sería la corriente en la que yo me enfoco, pero también soy de la idea que no puedes cerrarte a lo demás. Y no puedes cerrarte precisamente por lo que hablábamos ahorita del respeto a la persona. A lo mejor a mí me gusta mucho el humanismo, pero llega un paciente y a lo mejor en esa persona yo veo que si trabajamos de acuerdo a ese paradigma no es lo mejor, no es lo más rápido, no me lo va a entender, también pudiera ser. Entonces tienes que estar abierto a utilizar otras corrientes, otras técnicas, eh,
yo a mis alumnos les platico mucho que escogieron una de las peores carreras, una de las peores profesiones. Y se los digo a ustedes también. ¿En qué sentido? Cuando tú trabajas con una máquina, pues simplemente en el rojo se apaga y en el verde se prende. Eso lo sabemos todos. Y el funcionamiento, pues lo hace la máquina, tú no haces nada. Cuando tú trabajas con una persona, es bien complicado porque, por ejemplo, si a una persona tú le haces cosquillas, hay 10 diferentes reacciones que puede tener. Cuando tu intención solamente era una, a lo mejor era que se riera, pero esa persona puede tener 10 diferentes reacciones a lo que tú buscabas. Y eso se los quiero poner como ejemplo porque a lo mejor yo trabajo con una corriente única, pero resulta ser que a lo mejor la persona en esa semana le pasó otra cosa y eso es lo urgente ahorita, trabajar lo urgente. Entonces a lo mejor si lo trabajo con mi corriente, no le voy a ayudar. Entonces tengo que hacerlo con un paradigma diferente, con una técnica diferente a lo que yo había planeado. Me regreso a lo de que escogimos la peor carrera porque hay que estar capacitado siempre. No puedes salir de la universidad y decir, ya no vuelvo a estudiar, ya no vuelvo a capacitarme, no, tienes que estar capacitándote siempre porque los paradigmas cambian. Lo que ahorita es verdad, hace 5 o 10 años no era verdad o apenas estaba o está ya modificado. Entonces el trabajar con personas es de lo peor que hay cuando no te gusta porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. No hay recetas, pues. Y como no hay recetas, no es una receta de cocina, como no hay recetas, entonces necesitas tener una base, sí, pero tienes que ser flexible para poderte mover. No tienes que ser rígido. O sea, puedo ser humanista, pero a lo mejor puedo trabajar el conductismo en un niño de repente, ¿no? Bueno, conductismo en los niños, que es lo ideal, pero tienes que moverte de acuerdo a la persona, tienes que moverte de acuerdo a lo que le sucedió, porque tú planeas tus sesiones, pero cuando llega la persona, tú no sabes qué le sucedió durante la semana. Y en ese planificar las sesiones, pues hay que ser flexibles también a que a lo mejor lo que planificas no es lo que se va a llevar a cabo y vas a tener que cambiar en el transcurso, en el proceso de estrategia o de planeación. Entonces, sí debe de haber una corriente predominante, debes de utilizar técnicas de todas las corrientes son buenas. Yo soy de la idea que ninguna está obsoleta, todas tienen algo que aportar en algún momento. Entonces, si hay una corriente predominante, en mi caso es el humanismo, pero es importante conocer de todo porque necesariamente lo vas a utilizar. Necesariamente lo vas a utilizar en algún momento. Ok, sí, sí, de hecho su respuesta con esto complementa otra de nuestras preguntas, así que más bien me iría directamente a preguntar cuáles fueron los motivos por los que le llevaron a elegir esta corriente, principalmente el humanismo, eh, como la que tiene la mayor carga dentro de su práctica clínica, ¿no? El mayor uso, no la mayor carga. Fíjate que los primeros años fíjense los dos, que los primeros años de mi consulta, yo trabajaba mucho conductismo, trabajaba mucho cognitivo-conductual, y desde hace ya algunos años, ya una buena cantidad de años, yo empecé a sentir que nos estábamos deshumanizando. Empecé a sentir, y eso tiene que ver con, bueno, no sé si Charlie conozca la historia de Ciudad Juárez, pero en 2008, 2011, 2012, Ciudad Juárez vivió una situación muy complicada de violencia. Y entonces empezamos a normalizar muchas cosas que no estaba bien que normalizáramos. Empezamos a normalizar muertos, veíamos a las personas como simples estadísticas, como números. Había un muerto en la calle y los niños estaban viéndolos acompañados de sus papás, viendo el muerto, cómo llegaba la policía, los servicios forenses levantaban. Entonces, eso hizo que en ese momento fue cuando nació mi niño. Entonces, eso me hizo como que pensar varias cosas y concluí en que nos estábamos deshumanizando. Entonces, a partir de ahí, fue donde dije, el humanismo es lo que tenemos que trabajar. O sea, lo que hay que aportar es el volver a sentirnos humanos, volver a, ¿por qué no?, a sentir miedo, volver a sentir felicidad. Entonces, por eso me fui por el humanismo. O sea, yo sí siento que de alguna manera nos estamos deshumanizando como humanos, contradictorio, pero así es, nos estamos deshumanizando. Y entonces mi aportación tiene que ser el que con las pocas o muchas personas con las que yo tengo contacto,
tiene que ser volver a esa base, ¿no? Volver a esa base de sentir, de quiero llorar, voy a llorar.